Bienvenidos a la presentación del trabajo investigativo sobre la lingüística cognitiva, elaborado por los maestrantes en lingüística Acosta Yexi, Cotopo Jan, Sandoval Carielis y Zambrano Andrea, como cierre para la asignatura Teoría Lingüística del Instituto Pedagógico Rafael Escobar Lara de Maracay, en marzo del 2021. La lingüística cognitiva es una disciplina relativamente reciente, de no mucho más de 25 años. El término que la define, sin embargo, no describe una teoría única bien delimitada, sino que bajo él se engloban aproximaciones diversas a la comprensión de la lengua que en ocasiones pueden resultar incluso contradictorias. Ella se trata de un área del saber interdisciplinar en la que confluyen los intereses de diversas ramas del saber. Una intersección, un entretejido, en el que se integran otras ciencias, como la lingüística, la psicología, la neurología y la inteligencia artificial. Las definiciones que hallamos al respecto de ella no son muy diferentes, son bastante similares. En el Diccionario de Términos Clave de Español como Lengua Extranjera del Centro Virtual Cervantes, se define la lingüística cognitiva como una disciplina que trata de dar cuenta del conocimiento lingüístico, poniéndolo en relación con otros procesos cognitivos de la mente humana, tales como la percepción, la memoria, la atención, etc. Ibarrete la define como un movimiento lingüístico que concibe el lenguaje como un fenómeno integrado dentro de las capacidades cognitivas humanas. Asimismo, Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez sugiere que la lingüística cognitiva surge al amparo de una disciplina científica conocida, de forma genérica, como ciencia cognitiva, y que se ha ocupado de comprender la naturaleza de diversas operaciones mentales relacionadas con el razonamiento, la memoria, la organización del conocimiento y el procesamiento y la producción lingüística, entre otros. Si miramos hacia sus orígenes, ¿cuán complejo podríamos ver que haya sido en ese momento de mayor auge de los grandes paradigmas lingüísticos tradicionales? Decir que se concebía el lenguaje como una capacidad integradora y relacional de las tareas cognitivas humanas. Para finales del año 1950, con la irrupción de la teoría chomskiana, se dio inicio a una reflexión en torno al lenguaje, haciendo énfasis en el aspecto semántico del mismo, pues tratar de explicar el lenguaje sin tener en cuenta su significado es demasiado complicado, y por ende, suprimirlo habría sido extraer del análisis lingüístico un componente esencial en su explicación. Su mayor auge surge en los años 70, con el estudio de la adquisición de segundas lenguas y con el surgimiento de la noción de interlingua. Para muchos, el estudio de la lingüística cognitiva se inicia en el simposio de 1948 en el Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos, con exponentes como George Lakoff, Leonard Talmy, Ronald Langaker, Gilles Fauconnier y Matt Johnson, además de Wallace Chafe. Pero no solo en el continente americano se dio vida a esta reflexión. También, a la par, en el primer Congreso Internacional de Lingüística Cognitiva en Duisburg, Alemania, que fue organizado, entre otros científicos, por René Wiesel. Continuamos con los fundamentos de la lingüística cognitiva. La lingüística cognitiva tiene un enfoque basado en el uso. Y bueno, ya sabemos que el hombre, el ser humano, en la medida que va usando el lenguaje, aporta evolución al mismo idioma, ¿no?
Por ello, por ese tipo de evoluciones que presenta la lengua, es que se hace un enfoque basado en el uso y se plantea que hay una relación bien estrecha entre el lenguaje y las demás funciones cognitivas, ¿no? Así que el estudio del lenguaje no puede separarse de su función cognitiva y comunicativa. Si sabemos que la lengua o el lenguaje como facultad tiene la capacidad o nos brinda la capacidad de comunicarnos, esa comunicación hace que sea vehículo de ideas, pensamientos, emociones, categorizaciones, reflexiones, análisis y demás procesos cognitivos. Por ello, en este sentido, la lingüística estudia la lengua bajo un carácter simbólico. Su función primera es significar, y de ello se deduce que no es correcto separar el componente gramatical del semántico. La gramática no constituye un nivel formal y autónomo de representación, sino que también es simbólica y significativa. A veces tenemos frases estructuradas gramaticalmente y que semánticamente tienen un significado, pero lo decimos con algún carácter simbólico. Por ejemplo, cuando la mujer está con su esposo y le dice está haciendo frío, realmente a lo mejor lo que no le está diciendo que tiene frío literalmente, sino que de alguna manera le está comunicando el deseo de tener un abrazo por parte de su esposo, ¿no? Y entonces ahí donde ve el carácter simbólico, y esto lo estudia la parte de la lingüística cognitiva, en el sentido de que más adelante, como mis compañeras habrán planteado, tocar acerca de lo que es la semántica y lo que es la metonimia y la metáfora. Hay muchos componentes simbólicos dentro de la lengua, y esto es un objeto de estudio dentro de la lingüística cognitiva. Así que la gramática en la lingüística cognitiva digamos que hace ver que el lenguaje no constituye una facultad cognitiva autónoma. A través de la gramática vemos cómo está cargado de otros procesos cognitivos que se pueden insertar en los enunciados, en las proposiciones que plantea el ser humano al hablar y a comunicarse. Y bueno, volvemos hacia el enfoque del uso del lenguaje. La gramática también implica implica siempre una conceptualización, ¿no? Va a conceptualizar. Ya ese esposo del ejemplo que les coloqué, cuando escuche a su esposa decir que tiene frío, ya él tiene conceptualizada esa frase con el significado, la significante de que quiere un abrazo, ¿no? Y no necesariamente está comunicando que la temperatura está bajando, ¿no? Así que también aporta la gramática en el estudio de la lingüística cognitiva, aporta de el conocimiento acerca del lenguaje surge de su propio uso, ¿no? El conocimiento acerca del lenguaje surge de su propio uso. Hay un carácter dinámico en la lingüística cognitiva, o mejor dicho, una apreciación como dinámico hacia el lenguaje por parte de la lingüística cognitiva, y se impone una caracterización dinámica del lenguaje que difumina las fronteras entre los diferentes niveles del lenguaje. La semántica y la pragmática, por ejemplo, como les hablé en los ejemplos anteriores, la semántica y la gramática y el léxico. Estos tres pares de relaciones, ¿verdad?, hacen que haya un dinamismo en todo el lenguaje, ¿no? Y muestra las dificultades e inadecuaciones que resultan de la aplicación rígida de ciertas dicotomías, como las que oponen diacronía y sincronía, competencia y actuación, denotación y connotación. Así que, ¿cómo define la lingüística cognitiva? ¿Cómo define la gramática? La define, ¿verdad?, como una entidad en evolución continua, un conjunto de rutinas cognitivas que se constituyen, mantienen y modifican por el uso lingüístico. Así que yo comparto mucho con esta teoría de la lingüística cognitiva, que no es propiamente una sola teoría. Eso debemos aclarar.
es un conjunto de proposiciones, un conjunto de propuestas y que se van derivando a través de diversas disciplinas, pues es una propuesta interdisciplinaria, ¿no? Pero sí creo firmemente que hay una interacción constante entre el uso del lenguaje y los demás procesos cognitivos. Es momento de presentar las tendencias de la lingüística cognitiva. Cada tendencia intenta encontrar explicaciones funcionales y coherentes para el pensamiento humano. Entre ellas se destacan la teoría de la metáfora y la metonimia conceptual, la gramática cognitiva, la semántica de marcos y la teoría de los espacios mentales. Vamos a ver cada una de ellas. Teoría de la metáfora y la metonimia conceptual. Para Unger y Smith, la metáfora desarrolla una función importante, ya que es capaz de estructurar y remodelar una concepción determinada, transformándola en otra concepción más familiar, lo que nos explica que ésta permite trasladar el significado de un concepto a otro con la intención de comparar y facilitar su comprensión. Uno de los mitos existentes sobre la metáfora es que es propia y únicamente de los registros formales, de la escritura y sobre todo de la poesía. Lakoff y Johnson refutan esta creencia tradicional. Las metáforas conceptuales son esquemas abstractos, como por ejemplo, el amor es una guerra. Indica que se conquistó con una sonrisa. Se emplea un concepto procedente del dominio de la guerra para conceptualizar y razonar sobre el dominio de la argumentación. Esta idea metafórica es que la argumentación es una guerra, constituye una metáfora conceptual, la cual guarda un concepto. La metonimia es un tipo de referencia indirecta por la que aludimos a una entidad implícita a través de otra explícita. Como por ejemplo, suena el teléfono. No suena literalmente el teléfono. Se sabe por conocimiento previo que solo suena el timbre del teléfono. El teléfono es el punto de referencia explícito y el timbre, que es lo que suena, sí es el concepto implícito dentro de la metonimia. La gramática cognitiva, según Ronald Longacre, dice que todos los aspectos gramaticales llevan asociados una carga significativa. Se reduce entonces a patrones de actividad neurológica, los cuales son unidades preestablecidas que funcionan como plantillas para la categorización de expresiones según se adecúen más o menos a su prototipo. Estas unidades pueden ser de tres tipos: estructuras semánticas, estructuras fonológicas o estructuras simbólicas. Además, también permiten esquematizaciones estas estructuras. Podemos destacar el contenido semántico, que son las experiencias vividas por la persona, bien sea sociales o culturales. También podemos señalar el significado lingüístico, que no es más que el conocimiento o la parte enciclopédica de la persona. Y también podemos destacar la abstracción especificidad, que es la figura fondo o la perspectiva que tenga la persona sobre el enunciado. La semántica de marcos. Para Charles Fillmore, citado por Ibarretxe y Valenzuela en el 2012, explican que para caracterizar de manera apropiada al significado de los elementos lingüísticos, como por ejemplo las palabras, debemos primero conocer las estructuras conceptuales subyacentes en las que se basan. Esto quiere decir que para contextualizar una palabra se necesita un marco que indica como base para encontrar sus componentes constitutivos. Para Fillmore, un marco es una categoría, la composición y explicación del significado lexial
y gramatical. Como por ejemplo tenemos la palabra cigarrillo. Para Fillmore, este sería el marco referencial o el elemento lingüístico del cual subyacen palabras como filtro, tabaco picado o papel. Estos serían componentes que construyen o complementan cualquier marco lingüístico. La teoría de los espacios mentales para Fauconnier son estructuras conceptuales parciales de posibles realidades que se activan de forma dinámica cuando se escucha un discurso o se lee un texto. Un espacio mental es entonces una representación parcial de un enunciado y la relación que se encuentra en un escenario percibido, imaginado o recordado que le permita al oyente darle coherencia en su mente. Por ejemplo, la policía lo arrestó infraganti. Puede deducir el oyente, según su percepción, su imaginación o sus recuerdos, por qué fue arrestado, bien sea por robo, asesinato o cualquier acto para delinquir. Sus espacios mentales serán llenados según sus recuerdos o su imaginación. También se puede observar que al entregar un enunciado con especificaciones o particularidades, se tiene la capacidad de construir espacios mentales amalgamados. Por ejemplo, mi hermano es tan musculoso como un dios griego. En este enunciado estamos amalgamando un espacio mental familiar con los conocimientos previos sobre la mitología griega. Obviamente, en este enunciado no diferencia entre lo ficticio de la realidad, solamente permite dar coherencia al mismo. Esperamos que el tema expuesto haya sido comprendido y de su agrado. Gracias por su atención.